Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más, en esta que es ya la primera del otoño. Y hoy, en un episodio que espero que sea breve, quiero repasar con vosotros algunos datos sobre el mercado de la infraestructura para la banda ancha fija en España. Y vamos a seguir muy de cerca el informe anual, en este caso, de la CNMC, que se publicó el último viernes de julio pasado, hace ya algún tiempo, pero bueno, creo que merece la pena ver estos datos y luego entenderéis por qué. En primer lugar, y no me canso de repetirlo porque son cosas que hay que decir cuando son así. España es un líder internacional en banda ancha fija. No he traído hoy ninguna comparativa, pero hay múltiples y ya hemos tenido ocasiones de discutirla. Pero refiriéndonos solo a los datos de este informe que os comentaba, al informe anual de la CNMC, en España hay 78 millones de puertos de conexión a redes de banda ancha de alta capacidad, lo que en la jerga de la CNMC se llama Next Generation Access. 78 millones, recordad, en un país con 18 aproximadamente millones de hogares y en torno a 28 millones de unidades inmobiliarias. El líder eh, es evidentemente Telefónica, que tiene 27,5 millones de hogares pasados. Lo sigue Orange con 16 millones. Es decir, los dos grandes jugadores europeos de la fibra, que son efectivamente Telefónica y Orange, digamos que hicieron su fortuna aquí en España, ¿no? en nuestro territorio. Si mirásemos el gráfico de cómo han ido evolucionando estos números, y merece la pena hacerlo, eh, veríamos, en mi opinión, dos historias principales. Una, la primera, que es una historia de renuncio y bloqueo de la que hablaremos otro día. Porque, bueno, pues hay un montón de estrategias y oportunidades que se fumaron. Y otra, que es en la que estamos justamente ahora y con la que quiero compartir con vosotros hoy, es cómo súbitamente el tercer jugador principal, con 14,8 millones de puertos NGA, es la categoría otros, resto, como se llama en el informe. Es, de hecho, y para este informe anual, digamos que la tercera categoría más importante. Es necesario también que nos fijemos en que los datos anuales no coinciden exactamente, y más para esta categoría de otros, con los datos que se van adelantando trimestralmente. Y bueno, eso nos va a llevar también a alguna reflexión que haremos al final y que probablemente nos ayude a identificar cuál es el motivo, ¿no?, de estas discrepancias. Pero hagamos zoom en lo que realmente interesa, porque de todos estos accesos NGA, realmente la acción, lo que interesa, lo que vale, son los accesos FTTH, los accesos de fibra hasta el hogar. Hay aproximadamente, y insisto, a cierre del año pasado, a cierre de 2021, 68 millones de puertos FTTH desplegados en España, que es una cantidad, no por haberla visto crecer año tras año, menos asombrosa, ¿vale? La inversión para haber construido este activo, esta red de acceso, pues puede rondar fácilmente los 7.000 millones de euros. Y a precios de mercado, según las transacciones que vamos viendo, suceden con cierta periodicidad en el mercado español, pues estaríamos hablando de un activo que en su globalidad, y para tener, digamos, que un orden de magnitud, podría valer, si existiera ese mercado, en torno a 50.000 o 70.000 millones de euros, que es una cantidad reseñable. Sin embargo, no es solo esto, ¿no?, lo que llama nuestra atención, sino que
es también la forma de la curva, como viene creciendo, digamos que el número de hogares pasados, ¿no? El número de puertos desplegados, que es de lo que estamos hablando. Es prácticamente una recta. No es el final de una curva en S, como esperaríamos y como estamos viendo, ¿no? Pues en los despliegues que corresponden a cada uno de los operadores. Es como si los diversos jugadores fueran acompasando su manera de entrar y salir en el mercado, o de hacer mayor o menor énfasis, y así se consiguiera mantener un crecimiento que de momento parece encontrarse lejos de ningún límite. Es decir, vemos una recta en la que no podemos adivinar un punto de inflexión. Y eso, como señalaba un poquito antes, en un país en el que el overbuilding, es decir, el número de puertos frente al número de hogares conectables, de unidades inmobiliarias, en este caso, pues ronda 2,5. Es decir, hay de media 2,5 redes dando servicio a cada una de las unidades inmobiliarias que hay en España. Evidentemente, esto no se distribuye de manera homogénea y encontramos sitios, pues, por ejemplo, las zonas no competitivas que identificó la CNMC o las zonas blancas, ¿no? Que son sujetos de los únicos, donde hay uno o ningún operador, y encontramos otras muchas zonas en las que de alguna forma, pues en las fachadas se agolpan, pues como es mi caso, 3 redes de fibra distintas y una red HFC al borde de la obsolescencia, pero ahí están. Es decir, desde aquí, desde mi ventana, veo 4 redes, ¿no? Dispuestos a dar servicio a mi hogar. Probablemente todos estos números que estemos dando, como señalaba también con respecto a las variaciones anuales frente a las trimestrales, tengan dificultades, pues, para recoger con precisión, ¿no? Pues todos estos movimientos de concentración y segregación de activos. Pero bueno, son los números que tenemos y con ellos, pues, tendremos que trabajar hasta que tengamos unos mejores o una visión más profunda. Y para todos estos 68 millones de hogares, ¿quién está construyendo la fibra, ¿no? Es decir, ¿qué empresas, qué compañías, pues, están construyendo este activo que, como os decía, pues es una inversión gigante y tiene un valor descomunal como activo y también, pues, como infraestructura básica, ¿no? Para la sociedad. Bueno, hay pocas sorpresas aquí, en realidad. Como comentábamos antes, efectivamente, la infraestructura principal es la fibra y sigue pues la tendencia que os comentaba. No hay, de hecho, los principales jugadores, que son Telefónica con 27 millones de hogares y Orange con 16, decidieron estratégicamente, y es evidente que fue un acierto, pues no apostar por otras tecnologías e ir directamente a la fibra. Sin embargo, y esto es muy reseñable, la categoría que más crece es el epígrafe de resto, otros, es decir, compañías con un menor número de puertos, pero fijaos que ya es la tercera categoría, insisto, con 12,75, casi 13 millones de puertos desplegados. Esto es importante y, si os fijáis, incluso tiene efecto, ¿no? Pues, como no podía ser de otra manera, en el resto de jugadores. MásMóvil, por ejemplo, disminuye su número de hogares entre el 20 y el 21 desde 9, que tenía en el 20, hasta 8,4, ¿no? Que reportó en el 21, y esto es evidentemente, pues, por una operación de las múltiples que ha realizado, ¿no? De segregación, de carve-out de estos activos. Pero demos ahora, si queréis, un vistazo más en profundidad a esa categoría de resto, ¿no? Que parece, desde luego, la más, no sé si interesante, pero desde luego la más movida. ¿Y qué hay ahí adentro? Pues bueno, en realidad hay muchísimas cosas, ¿no? Insisto, estamos entre 12 y 13 millones de hogares. Mirando información pública y de prensa, pues empezamos a hacernos una idea de lo que hay adentro, ¿no? Pues Avatel declara tener 4 millones de hogares pasados,
Bueno, habría que entender cómo y cuál es la relación con Lintia Access, y estos 4 millones en principio incorporarían los 0,6 millones en los que Lintia Access está trabajando en el caso de que la operación anunciada en agosto pues se cerrara efectivamente. Otro jugador muy relevante sería Onivia, que tiene 2,1 millones de hogares pasados, sin incluir, porque estos datos son anteriores, el efecto de los 0,5 millones de hogares que ha comprado esta semana pues a MásMóvil, en una de estas operaciones a las que aludíamos antes. Adamo tiene, según tenía en el momento en el que se realizó la última transacción con la entrada de un nuevo fondo de capital riesgo, 1,8 millones de hogares y ambición de llegar hasta los 3,2 en el futuro. Y si sumamos y hacemos sumas y restas, pues nos quedan casi 5 millones, nos quedan casi 5 millones de hogares que estarían en otros proyectos, probablemente más locales y con cifras menos relevantes que estas que estamos hablando aquí. Es decir, hablamos de un gran número de proyectos, un gran número de operadores, y aquí me gustaría pedir vuestra ayuda, ¿no? Pues para tratar de identificar cuáles son esos proyectos, al menos cuáles son los más relevantes y qué números de hogares pasados se pueden compartir de manera pública. Yo creo que es un trabajo y un debate la mar de interesante. Por supuesto, este análisis, esta recopilación de cifras más bien, no recoge, ¿no? Pues operaciones de mucho impacto, ¿no? Como la anunciada Blue Vía de Telefónica, que supondría, digamos, que el carve-out de 5 millones de hogares rurales. Como veis, es una cifra bastante significativa. Ni, por supuesto, el acuerdo de leasing que tiene Orange con Santander para la financiación de los hogares que despliega, ni el retrofitting que se está ejecutando ya de la red HFC, de la antigua red HFC de Euskaltel, que ahora en los últimos meses pues pasó a ser propiedad de MásMóvil, y a su vez pues ha pasado a una sociedad llamada Vidasoa, ¿no? Pues que en una de operación de estas también de carve-out y creación de mayorista, y estaríamos hablando también de una buena cantidad de hogares que, insisto, no está incluida en estas cuentas. Y esencialmente este era el vistazo rápido que quería dar con vosotros acerca de estas cifras. Sí, me gustaría dejar algunas ideas encima de la mesa, pues antes de marcharme, antes de dejaros. Como os decía, hay 68 millones de puertos FTTH en España, es una cantidad asombrosa, y a nivel global estaríamos en un overbuilding de 2,5, es decir, 2,5 puertos por unidad inmobiliaria en España. Aún así, la curva y el mercado parece seguir pronosticando despliegues. Vamos a seguir creciendo en el número de hogares pasados, de puertos disponibles de fibra en España en los próximos meses y los próximos años. O eso parece sugerir la curva. Tenemos los únicos que se van a adjudicar la siguiente ronda, pues en los próximos días, en las próximas semanas. Tenemos también, como os decía, Blue Vía, tenemos las intenciones declaradas de Onivia de crecer, igual que Adamo. Tenemos también multitud de proyectos locales que se están consolidando, moviendo y ganando tamaño. Tenemos también las intenciones declaradas de la posible joint venture entre Orange y MásMóvil. Y, por supuesto, tenemos los 9,5 millones de hogares HFC que hay en España en este momento, que irremediablemente, vista la dinámica del mercado y lo que está pasando con Vidasoa, por ejemplo, que van a ser, entre comillas, retrofiteados a fibra. Lo cual, bueno, pues nos hace seguir pensando en que, a pesar de estar en cifras muy altas, los despliegues de una manera u otra van a continuar. De todas estas unidades,
68 millones, como decía, hay 12,7 que aparecen en la categoría de resto. Y como hemos descrito, es una mezcla bastante compleja de mayoristas, consolidadores, jugadores más o menos locales. Es probablemente, insisto, yo creo que el mercado nos va a ir dando la razón y iremos viendo anuncios en las próximas semanas. Insisto, es la zona más activa del mercado y también probablemente la menos iluminada. Y como decía Goethe, en su lecho de muerte, necesitamos más luz, ¿no? Entonces, creo que como industria debemos tratar de hacer aflorar los datos que sean razonables aquí. Y también me gustaría adelantaros que estamos trabajando con algunos de nuestros clientes en tratar de identificar un informe al respecto, ¿no? de esta parte del mercado, ¿no? Que yo creo que nos puede dar pues, una visibilidad mejor a todos, ¿no? Y conseguir pues, que funcione mejor, ¿no? Que es de lo que finalmente se trata. Y por último, una reflexión final. Todas estas cifras, todos estos movimientos, toda esta cantidad de jugadores de la que hemos hablado, nos ponen claramente de manifiesto que es posible construir un mercado en el que exista competencia en infraestructura, también en infraestructura fija, también en banda ancha fija. Dicho esto, tanta actividad en la zona resto, pues también nos habla, nos sugiere una tendencia lógica hacia la consolidación. Insisto, veremos cómo estas tendencias, como esta competencia en infraestructura y la consolidación asociada a la misma que vamos a ver, se traslada a la competencia en el mercado minorista y cuáles son los impactos pues, a medio y largo plazo, ¿no? de esta estructura. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.